Muy buenos días, bienvenidos a la mañana informativa de aquí Formosa por Radio Nacional, la radio de todos. Hasta la hora 12 del mediodía estaremos compartiendo música e información de interés. La temperatura en la ciudad 13 grados 9 décimos, humedad 80%, el viento sopla del sector sur a 11 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 20 kilómetros, el cielo está nublado, hay probabilidad de lluvias aisladas. Vamos a presentar el tema central de hoy: libertad de prensa o libertad de empresa. La libertad de expresión y la prensa resultan inconcebibles sin la libertad de empresa. Indudablemente muchas veces habrán escuchado hablar de libertad de expresión, que es el derecho fundamental que tienen las personas a decir, a manifestar y difundir de manera libre lo que piensan sin por ello ser hostigadas. Como así también la libertad de prensa, lo cual sabemos que es el derecho que tienen los medios de comunicación de investigar e informar sin ningún tipo de limitaciones o coacciones, como la censura previa. Ahora quisiéramos referirnos a esta tercera premisa de libertad de empresa. Cuando hablamos de libertad de empresa, se acostumbra a asociarla con la facultad de cualquier persona para emprender una actividad comercial de venta o producto o servicios de terceros con un fin lucrativo. Podríamos decir que las empresas son las industrias de información, como las agencias de noticias y las fuentes de información para un determinado fin. Carlos Soria señala que esta libertad de prensa se entenderá como libertad de construcción de empresas de prensa. Esto quiere decir que finalmente la libertad es para las personas que rigen y controlan la organización informativa, las agencias de noticias. En el mundo, Reuters en Inglaterra y France Press en Francia controlan entre el 80 y el 85% de las noticias que se producen en el mundo y cómo se transmiten también en la batalla de las ideas, que es fundamental para la clase dominante, el poder de las propiedades de los medios de comunicación, ya sea la televisión como la prensa, que es fundamental porque a través de ellos se traducen las ideologías. Para el análisis de los medios locales y nacionales, hoy en este programa vamos a tomar dos medios: LRA8, Radio Nacional Formosa, y FM Cristal 96.5. Nacional se caracteriza por brindar un servicio a la comunidad con un alcance local y regional. El medio nacional responde a la línea editorial del gobierno actual de Mauricio Macri, es generadora de sus informativos locales a través de la entrevista e invitado de piso, obtiene información propia. La FM Cristal, de frecuencia modulada con un menor alcance, responde a la actualidad, a la pauta publicitaria del gobierno de la provincia, en donde no existe pluralidad de información, se establece una comunicación intencionada dirigida a un sector de los radioescuchas en la confección de los títulos, la redacción y en el vuelco que se le da a la hora de construir la noticia. De esta manera sí también llega al mundo de la información las redes sociales, pero el mundo cambió con la llegada de Internet, y la llegada de las redes sociales han marcado un hito en materia de difusión masiva, una nueva herramienta de difusión, y las más conocidas son Facebook, Twitter, Instagram, entre otras, dando que permiten lograr una comunicación interactiva y dinámica. Hablamos de primicia y verdad. Ante el deseo de llegar con la primicia de la información, no se chequean los datos. Esto puede generar la falta de credibilidad en la información. En muchos casos también hay publicaciones falsas, la que debemos chequear la fuente de información. La independencia de la prensa debe asegurarse tanto respecto a los poderes públicos como a las maniobras financieras o a la influencia extranjera. En suma, frente a todo grupo de presión. Este acerto no significa en modo alguno que la empresa de prensa deba vivir sin recursos financieros de prensa, conseguir beneficios o permanecer ajena a las reglas ordinarias de explotación empresarial. Lo que se pretende afirmar es que ni los periodistas ni los lectores pueden ser tratados como puras mercancías y por consiguiente no pueden negociarse con ellos. El pluralismo implica variedad de contenidos informativos. Por ello, el pluralismo de la prensa debe ser defendido contra cualquier forma de monopolio ideológico o financiero. A continuación vamos a escuchar al periodista Gabriel Hernández, quien nos deja su opinión acerca de que si existe la libertad de prensa o la libertad de empresa.
Respecto de la pregunta si existe la libertad de prensa, podemos distinguir distintas situaciones. Una es la situación de un periodista conocido en un medio importante, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, o en Córdoba, o en Santa Fe. Otra es en una ciudad pequeña, en una provincia como Formosa, donde el propio medio de comunicación está condicionado. Por ejemplo, aquí la mayoría de los medios de comunicación privados dependen de la pauta publicitaria del gobierno de la provincia o de las municipalidades, y eso es un gran condicionamiento, porque si el medio está condicionado, el periodista que trabaja en ese medio, más si trabaja por un sueldo, si es empleado del medio, su libertad de expresión está muy condicionado. Si el periodista tiene un espacio propio que contrata, bueno, va a depender de su fuente de ingreso, pero también del dueño, y eso también es un condicionamiento. Vemos que la parte económica es fundamental, pero también pertenencia del dueño del medio o el apoyo político que le esté brindando a un sector, eso también condiciona. Si existe libertad de prensa o de empresa, y bueno, como le acabo de decir, están mezclados los dos conceptos, porque si es una empresa que presta el servicio de prensa, evidentemente el condicionamiento económico a la empresa condiciona también su línea editorial, ¿no? Si una radio FM depende en un 80% del apoyo económico de la municipalidad de la localidad, y vienen vecinos a quejarse del intendente porque hizo tal cosa o no hizo tal otra, y bueno, es lógico y todo el mundo se da cuenta. Luego tenemos los condicionamientos, por ejemplo, de la justicia. A mí me ha tocado personalmente tener que ir a un juicio civil como demandado porque permití que una persona llame por teléfono en mi programa, que se llamaba Mano a Mano y que se caracterizaba precisamente por permitir que la gente opine con libertad. Entonces ya no vamos no solamente a la libertad del periodista, sino a la libertad del entrevistado, a la libertad del oyente que si puede o no puede salir en directo en un medio. No nos olvidemos que eso es la otra mitad de un medio de prensa, no solamente la persona que está de este lado del micrófono, sino el que está el entrevistado, el que es reporteado por el movilero o directamente la persona que llama por teléfono en vivo y quiere salir al aire diciendo algo. A mí me ha tocado ir a un juicio, yo fui demandado por el gobierno de la provincia de Formosa, por el gobernador, porque un oyente salió por radio en mi programa a decir algo que al gobernador no le gustó.